Hola y bienvenidos a otro segmento de ¿Qué pasa, Polk? Yo soy Anita Rivera y como siempre le traemos a ustedes de la comunidad información que les va a ayudar muchísimo. Y con nosotros hoy tenemos personas muy dinámicas que nos traen información que es hecha para ustedes. Así que hoy con nosotros tenemos a Mirka Mercado, la vicepresidenta de Women for LULAC. ¿Cómo estás, mi reina? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Ana. Bueno, mi amor, dime, ¿de dónde originalmente eres tú? Originalmente yo soy de Puerto Rico, Guánica, Puerto Rico. ¡Wow, Guánica! Sí. Con al lado de la playa. Ay, las empanadas de Chapín, los bacalaitos. Let me stop. Déjame parar. Sí, pero me crié en Pensilvania. No disfruté tanto las playas como, ¿verdad? Otras personas que sí originalmente se criaron ahí. Al contrario, yo me frisé muchos años porque en Pensilvania, pues, las nevadas y el frío y todo eso. Ay. Yo me recuerdo de eso en Long Island, New York. Ay. ¿Y qué te trajo a Polk County? Fue pura casualidad. Mi mamá nos dio la opción, porque todavía éramos jovencitos, y ella nos dio la opción que o Puerto Rico o Florida. Y pues debido a la situación en Puerto Rico, debido a que nuestro español no era, ¿verdad?, muy bueno, pues decidimos Florida, sin conocer nada de Florida. Wow. Y hubo una persona que vivía aquí en Winter Haven, y esa fue la persona que empezó a ayudar a mis padres, los puso en contacto con realtors hasta que encontraron una casa aquí en Winter Haven. Wow. Me encanta. Entonces, entiendo también que eres vicepresidenta de una compañía de empleo y cosas así, se llama Labor Solutions. Sí. ¿Y cuántos años llevas con ellos? Ay. El mes pasado acabo de cumplir 23 años. Wow. Con Labor Solutions, sí. Wow. Haciendo diferencia en la comunidad. Sí, yo sé porque hacen mucho trabajo con la gente buscando obviamente trabajo, pero que también a las personas que son los jefes de compañía que necesitan ayuda también, y tú pues adiestras a esas personas, le ayudas, mira, esta persona está buscando esto y yo tengo que enseñarte cómo hacer la entrevista, tú preparas a la persona antes de ir a la entrevista. Sí, le ayudamos a los que están buscando trabajo, pero también a los negocios que están buscando empleados. También le ayudamos a esa persona. Hay negocios que son nuevos y no saben los procedimientos que hay que tomar, ¿verdad?, legalmente para poder hacer todo apropiadamente, seguir las leyes y cómo, ¿verdad?, se trata cuando uno está dándole empleo a una persona. Nosotros le ayudamos en ese proceso a la compañía y hacemos todo por ellos. Wow. La compañía lo único que tiene que hacer es llamarnos y decir, necesito a alguien. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con ese empleado. Por eso es que le dicen Labor Solutions, soluciones. Sí, le traemos las soluciones. Entonces también entiendo que eres la vicepresidenta de Mujeres de LULAC aquí en el estado de la Florida. Y entiendo que ustedes tuvieron un evento pasado marzo 29. Dime un poquito de ese evento. Pues mira, Anita, fue el Summit para las mujeres de negocios, y ya ese programa lleva 5 años que se está haciendo todos los años. Cada año se pone mejor. Siempre traemos panelistas para que hablen y inspiren a las otras mujeres que están viniendo a este evento. Se traen diferentes, ¿verdad?, mujeres de diferentes experiencias en la vida, de diferentes certificaciones, entrenamientos, de todo un poco, para que ellas puedan compartir con nosotras, las que estamos en el evento celebrando, pues que aprendamos un poquito de ellas y que nos den encouragement. Entiendo también que Mujeres de LULAC aquí ayuda a muchas personas, especialmente con el programa de becas que ustedes desarrollan a través del libro de cocina que hacen todos los años. Entiendo que se regalaron 2 becas este año. Dos, una estudiante de high school, una senior, y la otra es una joven que, ¿verdad?, quiere superarse, y gracias a esa beca pues va a poder empezar a estudiar y pues superarse en la vida, mejorar su futuro. Qué cosa más interesante, porque entiendo que siendo también parte con ustedes de esta organización,
lo hacemos un poquito diferente que otros capítulos que tienen o concilios que tienen en el estado de la Florida. Nos dedicamos a, como dicen en inglés, empower, tú sabes, desarrollar también a la mujer. Y en esta cumbre que tú dices que se ha hecho ya por 5 años, que cada año hay algo diferente. Sí. Y este año habían 3 damas que eran autoras, sí, que escribieron sus propios libros, y las 3 tenían en común lo mismo, que era lo de domestic abuse, entonces el abuso doméstico. Y me quedé, tú sabes, en shock, sí, las cosas que ellas estaban describiendo. Fueron historias bien difíciles para ellas, fuerte para nosotras escucharlo, sí, porque nosotras como mujeres, eso es un tema que nos afectan a todas, o sea, directamente o indirectamente. Indirectamente, y a veces como dicen algunas, yo no quiero saber de eso porque me trae memorias de cosas, pero hay que hablarlo porque sí, lamentablemente esto sigue pasando. Exacto. Y no sé, pero que entonces la otra cosa, festejando de estas 2 chicas que también eran parte de Miss Polk Latina, que eso yo dije, mira, una era una niñita cuando era Miss Polk sí, Latina, y la otra era una teenager que ahora es una mujer y es mamá, pero sí, que por ser mamá cogió un shortcut y ahora pues quiere estudiar, entrar en enfermería, pero que yo le dije aplica y empieza con algo corto, porque la beca es para un programa corto, por lo que yo entiendo. Entonces pues ella ahora en mayo 26 empieza sus clases de CNA. Maravilloso. Con la academia que nosotros tenemos en conjunto, que son también amigos de nosotros, con Success CNA Prep. Y ella empieza, son 4 días ahí, rush, le ayudan a tener su licencia y ella dice que le da todas las gracias a Mujeres de LULAC por eso. Y de eso se trata, Anita, tenemos que, ¿verdad?, tirar nuestro granito de arroz allá en la comunidad, hacer algo positivo para alguien, para que esa persona lo pay it forward, para que esa persona, cuando puedan, le hagan algo bueno a alguien más, y así nuestra comunidad, si poquito a poquito nos vamos ayudando todos, y de eso se trata Women for LULAC, de ayudarle a la comunidad, ¿verdad? Si hay alguien en la comunidad que está necesitando de nuestro servicio, que nos llamen, que nos contacten, que nos busquen. Estamos en la comunidad, nos pueden encontrar donde quiera, porque estamos, ¿verdad? Estamos activamente en la comunidad, que nos dejen saber qué es lo que necesitan para entonces nosotros buscar los recursos para poderle ayudar, porque tenemos un equipo tremendo, tenemos muchas personas con muchas certificaciones, muchas experiencias que pueden ayudarle a la comunidad. Si nosotras directamente, ¿verdad?, no podemos, tenemos a alguien que sí puede y le podemos buscar a la persona y ayudarle. Así es, especialmente en las áreas de inmigración, sí, de housing, sí, de tecnología, educación. Entonces tenemos lo que es LULAC Nacional, nosotros lo tenemos aquí en una cajita pequeña, pero en esa cajita hay local, hay muchas cosas local. So, entonces si alguien que nos ve hoy y quiere ser parte de Mujeres de LULAC, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿Con dónde te pueden llamar? Bueno, mi número de teléfono es el 863-662-0912. Y ahí si también están buscando trabajo, te pueden llamar. Bueno, si están buscando trabajo, tienen que llamar a la oficina. Una de las oficinas, la más local aquí, es la de Bartow, que es el 863-519-5500. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mi reina, y gracias. Sigan con el trabajo y la labor que están haciendo con las mujeres de Polk County y del estado de la Florida. Sí, mira, una cosa que te quería mencionar, Anita, es que el año pasado tuvimos nuestra propia convención aquí en el condado de Polk. Por primera vez. En Haines City, sí, por primera vez. Wow. Quedó todo magnífico. Tuvimos diferentes vendors que participaron, tuvimos sponsors, tuvimos estudiantes que vinieron y hicieron trabajo voluntario para coger créditos para horas de comunidad en la escuela. ¿Qué requisito? Exacto. Eso es para que las personas vean que nuestra organización sí ayuda. Tenemos varias, ¿verdad?, otras cosas que vienen pronto.
Y pues estamos buscando más personas que se unan a nosotros, porque para poder, ¿verdad?, ayudar mejor la comunidad, porque mientras más seamos, más podemos ayudar. Así es. Entiendo que este año la convención estatal es en Tampa. Sí, mayo 16 y 17. Perfecto. Bueno, si gente está interesada en ir, pues Exacto. se comunican contigo. Exacto. Bueno, sí. mi reina, muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros y por ser tan gran amiga. Gracias a ti por invitarme y siempre, ¿verdad?, acordarte de nosotros, los que estamos aquí para apoyarte. Para apoyar y luchar para nuestra comunidad. Sí. Así que eso ha sido todo por nuestro segmento de hoy. No se olviden de ir a nuestra página y también darle like y suscríbanse en nuestro canal en YouTube. Y como siempre, los quiero mucho. Dios me los bendiga. Yo soy Anita Rivera aquí en ¿Qué pasa Polk? Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.